Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente, de relojes, pero un tanto diferente. He comprado algo que llevaba tiempo detrás de él, pero como nunca estaba disponible, pues me ha costado conseguirlo. Y es una pieza de Seiko. Aquí la tenéis. Es un despertador con una peana. Me hizo mucha gracia porque me recordó. Ahí tenéis el número de referencia por si alguien lo quiere comprar. Yo lo compré en Amazon. Ahí tenéis reloj, alarma, bip, snooze and light, luz y snooze, automático, stop alarma automático en 5 minutos, cuenta atrás 99 horas 59, calendario, y Stan incluido. Stan es el esto. Vamos a hacer el unboxing y vamos a hacerlo todo, vamos a verlo juntos. Bueno, aquí tenemos una cajita, esto no sé qué es. Tiene pinta, es un tornillo, imagino que será alguno de los soportes que lleva. Vamos a verlo. Aquí tenemos el libro de instrucciones. Es interesante leerlo. Ahí estará la garantía y demás. Es interesante siempre leer el libro de instrucciones, más que nada para saber. Aquí tenemos dos pilas, que serán las pilas que use, tipo AA. Aquí las tenéis. Nos han vuelto locos dando unas pilas de excesiva calidad, pero bueno. Y aquí tenemos el aparato. Viene con su plástico de burbujas y un plástico normal. Ahí tenéis. Como veis es generoso en tamaño. Ahí lo podéis ver. Es bastante generoso en tamaño. Vamos a darle una vueltita. Aquí tiene que ser el botón de activar y desactivar la alarma cuando suena. Esto es un adhesivo que se lo vamos a quitar. Vamos a quitarle el adhesivo este. Ahí está. Adhesivo fuera. Aquí en el lateral no tiene nada. Arriba tiene lo que os he enseñado. Aquí en el lateral no tiene nada. Y por detrás pues tienes todas sus. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Ahí tenemos el de reseteo. Esto es para poder colgarlo de la pared. Este es el compartimento de las dos baterías que lleva. Y aquí tenemos los botones de. Este parece que es el de brillo. Bueno, no, más menos. Y mode y set. Y este es el altavoz, que es donde sonará. A mí me llamó mucho la atención, porque no sé a vosotros, pero a mí me recuerda mucho a los videomarcadores de los Juegos Olímpicos. Cuando vemos las Olimpiadas, a mí me recuerda mucho los videomarcadores de los Juegos Olímpicos. Bueno, voy a ponerle sus pilas. Vamos a ver que veamos bien la polaridad. Esta para aquí y la otra para aquí. Vale, pues parece que le ha dolido el insertar las pilas, parece que le ha dolido. Entonces me queda claro que el botón de on y off es para enchufar y apagar la alarma, no es para enchufar y apagar el aparato. Y luego aquí este es el botón de set, que si le vamos dando nos irá. Ahí tenemos el día del mes. Ahí tenemos para poner la hora o la cuenta atrás, no lo sé seguro. No, la hora es esto.
Bueno, eso será la alarma. Y nada, ahí tenéis el aparato en plena... Aquí ya va el cambio de 2013 de año. Vamos a ponerlo. Ahí, hemos dado. Dejamos el set apretado y con los botones del más y el menos cambiamos el año. Como estamos en el 21, pues ponemos 2021 y le damos al set. Mes, hoy estamos en septiembre. Uy, qué poquito tarda esto. Que es el mes. Está 12 horas. Venga, vamos a poner el mes, a ver si no se pone muy cabeza. Tenemos el mes 9. Y hoy estamos a 26. Vale, le damos otra vez al... Y ahora vamos a poner la hora. Ahora mismo son las 11:09. Ahora mismo son... las 11:09. Le damos al OK. 12 horas. No, a mí me gustaba 24. Y ya está, pues ya lo tenemos configurado. Esta es la hora de la alarma, que de momento no voy a poner ninguna. Y nada. Pues ahí lo tenéis. Pero se me ha puesto a las 11 de la noche. Es lo malo de tener las 12 y las 24 horas. Entonces ahora son las 11 de la mañana, no de la noche. Vamos a ponerlo a las 11 de la mañana, que son las 11:10 en punto. Pues estamos llegando ya a las 11:10 y le damos otra vez al set. 24 horas y nada, ahí lo tenéis configurado en la hora con su día del mes, su día de la semana, y la alarma, pues eso, lo dará al botón de la alarma. Luego lo bueno que tiene, que también me gustó, es que esto es desmontable. Como veis, le sacáis el palito para acá, así, y este igual. Y esto se desmonta. Y lo podéis dejar encima de la mesa a tipo radio reloj. Podéis dejarlo pues ahí encima de la mesa como si fuese un radio reloj. Si le dais ahí tiene luz, como veis ilumina. Voy a apagaros la luz para que veáis cómo tiene luz. Si tocáis el botón de arriba, pues ilumina. Tiene una luz bastante agradable. Y nada. Este que he comprado yo, que es el de 17 centímetros de largo, de aquí a aquí, está sobre los 60 euros. Y luego hay uno de 10 centímetros que está por los 30 en Amazon. Y nada, es un producto de Seiko, yo creo que es una buena compra. Necesitaba un despertador para la mesita de noche. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Si os ha resultado interesante, pues le dais un like, suscribiros al canal, seguidme en Instagram y nos vemos pronto con otro reloj y un vídeo interesante. Saludos.